Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Todo lo que empieza termina y termina un nuevo curso, nuestro último programa de esta temporada, porque acaba junio y ya los horarios, las programaciones, también cada uno de ustedes pues tienen otro ritmo de vida, también nosotros con otras actividades. Ha sido un gozo por estar esta 12ª temporada, ya 12 temporadas con ustedes en Vidas con Luz, cerca de 350 programas. Ya ha pasado San Juan, estamos ya en, bueno, climatológicamente desde hace días en verano, pero bueno, pues también según todos los indicios ya ha pasado el mes de junio, este final de junio, y estamos en verano oficial. Y nosotros tenemos un programa con mucho calor y con mucho amor, porque queremos cerrar esta temporada con un soriano, aragonés, zaragozano y murciano 8 años ya, porque ahora se lo voy a preguntar. Cuando, José Manuel, cuando te dicen que pareces de Murcia, es un orgullo, ¿no? Para mí es un orgullo porque cuando yo hablo de Murcia, Murcia habla sola por sí misma, pero yo de Murcia hablo de su gente. A nosotros lo que nos ha enamorado de Murcia son sus personas. Lo que nos ha enamorado de Murcia después de vivir en más de 8 localidades distintas es que la fe se palpa en la calle, que tú sales en cualquier época del año y respiras fe, pero respiras fe no solo espiritual, sino objetiva. Ves jóvenes con guitarras, ves testimonios en procesiones, ves miradas de la gente y ves convocatorias a las que se acude cada vez más gente. Por lo tanto, eso para un cristiano en ejercicio, pues caray, y a mi familia nos sentimos confortables. 8 años lleváis en Murcia con tu mujer Esther y con tus hijas, que se llaman Beatriz y Celia. Beatriz y Celia, que ya también cada una tiene su ritmo de vida, una con la abogacía y la otra en la enfermería, y ya llevan su vida prácticamente por ahí. Te decía yo que eras soriano. Bueno, no te he dicho, he dicho José Manuel. Sí. José Manuel Martínez Tomás. Y actualmente, desde hace 3 años, 4... Voy a hacer el tercer año, en febrero del año que viene. 3 años como presidente del Patronato Jesús Abandonado, que es un gozo, ¿no? Bueno, más que un gozo, todavía estoy vibrando de cuando recibí la llamada de Masi, del secretario de Monseñor, diciendo que quería entrevistarse conmigo, ¿verdad? Porque ha habido relación anterior, pero yo no sabía a qué iba. Digo, bueno, pues al servicio de... Y resulta que es como una manera de reinventar la fe. ¿Por qué? Porque te das cuenta desde fuera lo que es una institución como Jesús Abandonado, pero cuando la puedes vivir desde dentro, refuerza más la creencia en que nacemos para servir. Y si encima puedes servir a las personas más necesitadas, a las personas sin hogar, pues entonces esa llamada es como que te renueva, que te potencia la fe, que de alguna manera te sirve para dar gracias al Altísimo y decir, pues voy a poder devolver a la sociedad lo que he recibido de ella a través del más necesitado. Por lo tanto, es un acto de servicio que todavía, casi a los 3 años, sigo sintiendo ese gusanillo del primer día. Esa emoción y ese gusanillo de poder servir, como dice el Papa, ¿no?, a los últimos de la sociedad, que son el reflejo de Jesucristo. Se identifica con el más pobre, el más humilde, el más necesitado. Aunque a veces, lógicamente, los vemos en las calles, muchas veces los vemos tirados porque están tirados de la sociedad, son abandonados, y claro, a veces les criticamos. Pero bueno, hablaremos de ese tema un poco más adelante. Vamos a irnos a Soria o a Zaragoza. A ver, a la infancia. Tenemos una fotito con tu hermana, porque tú eres el segundo de 2. Sí, pero fíjate, yo, para llamar la atención de alguna manera, yo digo que soy un soriano nacido en Zaragoza, porque mi familia es aragonesa y en un momento dado, pues Aragón se convierte en un núcleo de atención de muchas familias por las oportunidades que había de trabajo en aquellos años, en los años 60. Pero mis padres, por llevar la contraria, mi padre ha sido un funcionario, un servidor público, mi madre ha sido una ecónoma de su casa, y ha sido la que también espiritualmente pues, nos ha mantenido en fe y en valores, siempre desde el ejemplo, siempre con buenos consejos y siempre interviniendo en algunos momentos que uno atraviesa sus baches y sus dificultades. Entonces, para ser atendida a la hora de dar a luz, pues ella se desplaza de Soria a Zaragoza y yo veo la luz en la maternidad. Y soy bautizado, pero a los 2 días, es decir, que
que ahí estoy, quiero investigar la fecha exacta de cuándo recibí el bautismo como ese primer sacramento necesario para manifestarte y para envolverte en nuestra fe, ¿no? Entonces, bueno, pues a los 3 meses en aquella época era cuando podías viajar, y ya pues a los 3 meses de haber nacido en Zaragoza regreso a Soria. Y luego me une a Zaragoza pues nuestra Virgen del Pilar, la familia materna y paterna, que todos los meses de septiembre nuestras vacaciones era pasarlas junto a ellos en los distintos sitios donde estaban. Por lo cual tenéis familia y retoño, y por tanto retorno cada vez que hay fiestas especiales a Soria y a Zaragoza. Tú cuentas que un sonido que te acompañaba mucho es el sonido de las palas recogiendo o retirando la nieve. Claro. Porque claro, Soria, estamos hablando, un murciano no podemos entender lo que es Soria, pero Soria prácticamente se pasa nevado 3, 4, 5 meses al año. En aquella época de niños, desde noviembre, desde los Santos, hasta finales de marzo, abril, teníamos nieve, pero teníamos nieve en la ciudad. Entonces, en aquellos tiempos en que yo creo que eran solidarios y eran de compartir, pues una misión que tenían los padres de familia, los hombres, pues era hacer camino a las iglesias, a la Casa Socorro, no había seguridad social en los años 60, a los colegios, es decir, había un mínimo de servicio que daba el ciudadano, y entonces sus 6 o 8 metros de fachada pues las tenía que limpiar. Y luego se ayudaba también a aquellas personas que eran viudas o que tenían alguna minusvalía o que no podían, pues el vecindario, en eso toda una vecindad también. Entonces yo era de los afortunados que desayunaba colacao con una yema de huevo, porque el frío había que combatirla, claro, estabas desayunando y ras, y era porque luego te abrían un pasillo de 1,5 metros y mi hermanica pues me llevaba, porque yo se nos escolarizaba a partir de los 4 años, y tuve la suerte con ella de poder ir al colegio de las Hermanas de la Caridad, allí de Sagrado Corazón de Jesús, y entonces pues nos dirigíamos de la mano los dos, porque había que pasar una calle, una plaza, otra calle, y había mucha gente que se confluía en el camino, y podía ir con mi hermana, que ella tenía pues 5 años, 9 años, yo tenía 4, y llegar al colegio, ¿no? Y entonces íbamos de la mano con ese recorrido, y recuerdo que anecdóticamente siempre llevábamos medio bocadillo cada uno, pero que era un medio bocadillo, una tortilla francesa, un lo que hubiera, ¿verdad? Pero sobre todo que terminaba compartiéndose con amigos que todavía mantengo, porque algunos amigos del colegio, entre esos 4 y 6 años que estuve, llevaban bocadillo y otros no, pero todos al final todos desayunábamos juntos. Y pues me acuerdo de Sor Concepción, porque fue la primera que puso su semilla en que yo aprendiera a leer, y luego ya pues del Padre Eusebio, porque terminé mis estudios en franciscanos, que fue el que terminó y consiguió que terminara aprendiendo a leer, y no se me olvidan, no se me olvidan. O sea que allí tenía, detrás de la puerta más que la escoba era la pala, sí, en todas las casas. Siempre. Ahí estaba preparado. Bueno, y ahora en Murcia, la verdad que cuando algún día que hay algún copo cercano, ¿lo buscas? Bueno, pues lo busco, porque en Sierra Espuña hay lugares, porque a veces en Caravaca, yo cuando vine aquí en el 2017 cayó nieve, y entonces te gusta respirar un poco ese entorno y ese paisaje de esa zona más del noroeste. Pero como dices, que en vacaciones, sobre todo en Navidad, volver a Soria, sí, y volver con nieve, pues sí, la verdad volvemos y vamos al Urbión y vuelves un poco, porque la raíz se puede llegar a un momento en que la cortas, pero no se pierde. Hay algo ahí dentro, como nuestra propia fe, que no se pierde nunca, porque forma parte de ti, te define. Entonces no se puede renunciar a esa tierra, aunque te sientas en este momento murciano, aunque ames la tierra que te ha acogido y aunque quieras seguir estando aquí. Pero siempre hago escapadas, no puedo estar sin cada 2 meses volver a respirar aquel entorno, y sobre todo arropado de amigos, de familiares que quedan. En el Burgo de Osma también. En el Burgo de Osma están los hermanos de mi mujer, y en Soria pues está mi hermana. Ajá. Y decías, la Sor Concepción, en el colegio Los Sagrados Corazones, después franciscanos, sí, y después también toda una vinculación carmelita. Bueno, yo también, claro, aunque yo estudio en franciscanos, también los jóvenes de aquella época tuvimos la suerte de que había bastantes órdenes religiosas, incluso también había entes públicos
que creaban como casas de juventud, que creaban por la Juventud del Carmelo, las Juventudes Franciscanas, la OAC, es decir, que de alguna manera podíamos en nuestros ratos libres, después del estudio, aparte de crecer en la calle dándole patadas a un balón, también podíamos tener encuentros en los que recibíamos formación. Y entonces en mi casa pues se ha sido siempre muy afines al Carmelo, concretamente mi esposa y yo pues somos hermanos mayores del Carmen, y de alguna manera pues ese tiempo libre yo lo dedicaba en la Juventud del Carmelo, que teníamos ocio, que teníamos formación, que a través de la obra de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, pues de alguna manera, pues claro, es como ahora Jesús abandonado con la ayuda que tenemos de la orden hospitalaria. Entonces, claro, los hermanos de San Juan de Dios. Estamos teniendo personas como fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue la primera persona que tuvo que venir al mundo, que tuvo que encarnarse y que de alguna manera nos tuvo que dar ejemplo para salvarnos. Entonces, claro, cuando luego ves que hay una Teresa de Ávila, cuando luego ves a un San Juan de la Cruz y ves su obra y lees sus libros y te adentras un poco en esos ejemplos de vida, pues todavía te dan más fuerza para seguir adelante. Qué pena que entre las lecturas, bueno, cada día se lee menos, porque todo es imagen, todo es juego, todo es rapidez y se leen frases sueltas, pero qué pena que no se lean historias de los santos, aunque sean biografías. Sí. Y de hecho, fíjate que cuando se hacen alguna película, de eso ahora llaman biopic, sobre algún santo, sobre alguna persona que ha llamado la atención, la gente las busca con avidez. Porque es ver cómo en una persona se refleja una serie de valores, claro. Y más si son cristianos y queremos ser cristianos, más todavía. Pero decir, oye, que no es tan extraño a mí esa persona. En absoluto. Y luego cuando te acercas a ellos son ejemplos, y son ejemplos que sirven, y ejemplos que sin darte cuenta te quedan ahí dentro y en un momento dado afloran y salen y ayudan. Por tanto, yo sí recomiendo que las personas elijan, vayan viendo, y luego la poesía, pues la poesía es ese arte que te sublima y sobre todo porque la vida contemplativa es necesaria, no la soledad, ni siquiera la soledad elegida, pero la vida contemplativa en un ser, en el Altísimo, en alguien al que te diriges todos los días de tu vida en algún momento, para dar gracias, pero para pedir también, caray, pues yo creo que tener ese ejemplo cercano, pues ayuda. Es decir, la Orden de San Juan de Dios es lo que es porque hubo alguien hace 500 años, pero fíjate lo que te digo, Luis, hace 500 años y sigue vivo. Y sigue vivo. Igual que Santa Teresa, igual que cualquier santo. El espíritu de ellos sigue vivo porque se mantiene. Juan Pablo II, es decir, cualquier santo va a ser inmortal. Y entonces yo creo que tenemos un tesoro que yo diría que incluso para el que diga no creer, que se dice fácil pero a lo mejor no lo siente, si se animara a orientarse, a tener un poco más de información a través de estos ejemplos, ahí me ha servido. Y me ha servido para alentar amigos de mi entorno que digo, pero si tú te comportas mejor que un cristiano declarado, pero hombre, ilústrate, y me atrevo a hacer pequeños regalos de que más son libros muy baratos. Entonces, por 7 euros, por 8 euros, por 10 euros, sí, léete la obra completa de Santa Teresa. Mil cosas, pero el Carmelo a mí en esa etapa de los 14 años, que también fui monaguillo, que eso también me Eso te iba a preguntar, ¿guardas el roquete o era de la parroquia? No, porque era de la parroquia. Lo que sí he hecho en falta ahora en nuestra Santa Madre Iglesia es la figura del monaguillo. Hay muchas parroquias, hay que recuperarla. Hay muchas, pero es verdad que en otras no están. Bueno, pues hay que trabajarla. La del monaguillo, y no solo con sus zapatitos y su pantalón, sino vestido con la sotana, el roquete, cuando era el hábito cuando salías de procesión, pero era otra forma de servir, era otra forma de escuchar, era otra forma de entender. Yo fíjate, cuando estaba allí de monaguillo, tengo el recuerdo, a mí me apasionan las caras del feligrés. Cómo comunican con nuestro Señor, con esa mirada, con esa devoción. Es como cuando voy al Pilar, es que tú entras al Pilar de Zaragoza y por mucho que haya arte, que lo hay, que no voy a discutir, pero yo me quedo con ese gesto humano, pues de gratitud, de reflexión, de penitencia, de dar gracias, de pedir. ¿Por qué no? A mí me gusta ser muy observador, que no cotilla, bueno, a veces soy cotilla también, pero me gusta ser muy observador, mirar. Y es verdad,
¿Cómo te educa el ver a las personas, la posición en un momento concreto, de rodillas, de pie, sentado, su situación, sus ojos cerrados, sus ojos abiertos, su lágrima que está sintiendo, decir, oye, que aquí hay una comunicación, que hay seriedad, que hay vida? Y a mí me sirve para decir, yo quiero vivir eso y quiero transmitir eso. ¿Por qué? Porque si a tantas personas les sirve, pues nos podía servir a más, incluso hacer un mundo un poco mejor. Yo el otro día estaba en el comedor social y alguien me decía que estaba muy triste porque estaba muy sola. Y me atreví a decirle a esta persona, digo, cuando vea una puerta de una iglesia abierta, entre. Y aunque le parezca que la iglesia está sola, él siempre va a estar ahí para hacerle compañía. Oye, que han pasado 2 semanas y me dice, ahora voy casi todos los días a la iglesia. Claro. A mí ese gesto de acompañamiento, de ayuda a estas personas que atendemos y que están tan solas, hay que recordar al mundo que la iglesia tiene sus puertas abiertas a todos y que en cualquier momento de ira, en cualquier momento de necesidad o tal, pásate un ratico, siéntate y deja que todo aquello, pero sobre todo nuestro Señor siempre está ahí para recibirte, está en el sagrario, está ahí. Sentir perfectamente. Entonces, yo invito a eso porque, perdóname a lo mejor, pero a mí me sirve. Y entonces trato pues de contarlo, ¿no? Todo esto que viviste de pequeño, todo esto que te educaron franciscanos, carmelitas, en la religiosa, lo que viviste en tu casa con tus abuelos, con tus padres, esa religiosidad y ese modo de ver la fe y ese ser cercano a la Eucaristía como monaguillo, eso, me imagino que todo eso ha ido creando también tu realidad social. Es decir, tú tienes una profesión, porque ahora estás sirviendo, esta tarea es una tarea de servicio, Jesús abandonado. Aquí estás con el anterior presidente, con Pepe. Pero tú eres profesional, tú quisiste además dedicarte a la enseñanza. Y como tú decías, en las escuelas rurales, pero no ejerciste nunca. No, porque tengo que declarar, digo, quizá es porque tenía que ser así, pero tengo 3 oposiciones en el tercer examen suspenso. Y yo quería servir... O sea, hiciste magisterio, pero claro, no terminaste de aprobar la oposición. Pero no aprobé la oposición, llegaba al tercero, lo pasaba, pero al final, pues, en el corte que daban, nunca lo alcanzaba, ¿no? Y yo siempre buscaba la escuela rural, el pueblo pequeño de 5, de 7.000 habitantes, porque yo creo que es donde mejor puedes evangelizar. De alguna manera es fácil conocerte, es fácil servir, es fácil adentrarte en las personas porque al ser menos te das más tiempo y porque yo creo que la base de cualquier sociedad es la educación desde la mínima edad. Por eso, para mí, la figura más importante, que me perdone el resto del mundo, es el maestro, no el profesor de edad, el maestro. Ese hombre que trata de conducirte a un lugar, que trata de educarte. Y si luego vienes con todos los valores de la doctrina social, si vienes con todos los valores de la vida, pues tú los vas añadiendo porque ves que tanto en lo particular como en lo familiar, como en lo empresarial, fe y valores ayuda a triunfar, ayuda a vivir, yo creo que de una forma más feliz. Entonces lo practico. Y eso quise ser. Lo que pasa es que no pude ser. Y al final la vida te fue llevando por distintos lugares y claro, te entraste en Mapfre, claro, y ahí has desarrollado tu tarea. Claro, yo he terminado mi etapa en Mapfre después de 33 años, 4 años anteriores estuve en la Dirección General de Correos, pero pues me animó que se cruzó en mi vida alguien y dice, vente a esto con nosotros. Y entonces pues entré en el mundo financiero de la empresa y fui trabajando, y luego pues la empresa se fijó en mí, consideró que yo podía ayudar en Pamplona, pues me llevaba a Pamplona. Se terminaba esa etapa, pues a Madrid. Se terminaba la etapa de Madrid, pues a Vigo. Se terminaba la etapa de Vigo y a Zaragoza. Se terminó de Zaragoza y gracias a Dios me trajo aquí, me trajeron a Murcia. Y hemos tenido siempre un algo claro, Luis, la familia ha ido junta. La familia junta. Yo siempre digo que las víctimas de mi actividad empresarial han sido mi mujer y mis hijas. Pasado el tiempo me he dado cuenta que la segunda víctima he sido yo mismo, que eso también hay que darse cuenta. Pero nosotros teníamos una cuestión, para nosotros es impensable de otra manera, el valor que tiene la familia. La familia es lo que te da la fuerza necesaria para superar cualquier momento de la vida. Aquí estáis de pequeños. Bueno, ahí estamos de pequeños y es muy emotiva porque es la primera vez que se rompe esa raíz
con tu entorno cómodo, con tus padres, con tus amigos, con tu ciudad. Siempre estamos en los 40 años y tenemos que marchar para Vigo. Entonces, ahí es donde los 4 empezamos una peregrinación, un caminar, y lo que por un lado tiene de menos bueno, esos traslados te hacen unir más la familia, compactar más la familia. Porque si para un adulto ya es complicado cambiar, para unos niños que han creado unos lazos de amistad, sobre todo, y de los amigos de la infancia, porque ¿qué te decían tus hijas, no? Pues mira, yo de mis hijas tengo anécdotas muy simpáticas, porque hay una de ellas, la mayor, que Beatriz me decía, papá, ya pues justamente en el traslado a Murcia, me dice, papá, yo cuando hablo con mis amigos y les digo, voy a casa, a mi casa, ¿cuál es mi casa? Claro, ahí la respuesta es muy sencilla. Dios está en todos los sitios y tu casa es donde estén tus padres, ¿eh? Pero bueno, la niña ahí se colapsó. Y luego la pequeña, que es simpatiquísima, tiene 4 años menos, dice, me estáis dando muchos motivos para vivir sola, pero no estoy preparada. Y hoy... ¿Qué edad tenía? Pues mira, esa edad podía tener, ahora tiene 25, pues 16 años. Entonces, claro, y ahora tengo la alegría más grande, porque después de haberse educado en la UCAN, después de haber salido a Sevilla a completar su educación, porque aprobó el EIR como enfermera y ha cogido la especialidad de pediatría, pues ha decidido volver a Murcia y ha decidido volver a la casa familiar. Y lleva 2 días. Ahora que podía estar independizada y podía tener libertad para hacerlo y estar preparada, ahora dice, no, por las raíces. Pero por las raíces y porque pues no entendemos la vida de otra manera si no ponemos en lugar a nuestro Señor y en segundo lugar a la familia. ¿Dónde celebrar la fe? ¿Dónde ir al colegio? Mira, me estaba acordando de un matrimonio amigo que cuando organizan las vacaciones en verano tienen siempre 10, 12 días que, bueno, los niños van creciendo y es verdad, y siempre viajan juntos, pero como cada uno tiene ya sus movidas también, pero tienen una cosa clara, y es que 10, 12 días del verano son para la familia y hacen siempre un viaje. ¿Y sabes lo que me dijeron? Lo primero que elegimos, ¿dónde vamos? Me dijo la hija, mis padres lo primero que hacen, y yo les ayudo ahora con internet, es ver los horarios de misas. Claro. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué iglesia tenemos cercana? Pues a ver, vamos a países que son pues, protestantes o no son cristianos, o en África y tal, y buscar una iglesia católica, un lugar cercano donde celebrar la fe. Es que es necesario dar ese testimonio. Yo, por ejemplo, cuando hablamos ya de mi hija mayor y tal, y ella un día pues piensa en casarse, dice, yo tengo que ir a hacerlo en una iglesia que me diga algo. Son de las que, pues cuando vamos a Zaragoza o cuando vamos a Vigo o cuando vamos, ya cada uno tiene un poco su lugar de peregrinación, su lugar donde ha compartido momentos, donde ha escuchado homilías, donde han pasado cosas, porque cuando vas a los sitios te pasan cosas. Te pasan cosas. Vamos a irnos a Jesús Abandonado porque se nos va el tiempo y volvemos a lo que haces ahora, donde estás dedicándole pues horas, tiempo y mucho cariño. Actividades muchísimas. Jesús Abandonado. ¿Cuántas comidas se dan normalmente? Es brutal. Porque es decir, tremendo. Nosotros entre desayunos, comidas y cenas, entre el albergue que tenemos en la Santa Catalina y en el centro de Murcia, el comedor social, el año pasado dimos 244.000 servicios. Desayunos, comidas y cenas. ¿Y cuál es la tristeza? Pues que no va menos. Hay más necesidad, hay más personas llamando a la puerta y hay personas, pero además que a mí me gustaría que a esas personas se les conociera un poco. Yo lo que estoy pidiendo en este año es en que cuando pasemos por delante de esas personas que vemos cercanas a nuestras casas, saludemos y nos enteremos cómo se llaman. Que les dediquemos un ratico, que compartamos con ellos 5 minutos, que a lo mejor son los 5 minutos con los que no han hablado durante el día con nadie, y que escuchemos, porque cuando conocemos la realidad, a lo mejor la tratamos de otra manera. Creo que falta desconocimiento y que lo que hay que hacer es conocer a la persona, en la profundidad que se dejen conocer, pero intentarlo. Sí, pero también es verdad, porque muchas veces cuando sabes un poquito cómo se ha degradado esa persona, que era un empresario, que era una persona de éxito, que era una persona con su familia, pero que quizá el alcohol, quizá la droga, quizá en el momento concreto pues irse a pique en los negocios, le hundió psicológicamente y al final
su vida está degradada totalmente. Y no es una persona con menos dignidad, pero ahora mismo ni siquiera él se siente digno de nada. Por eso yo lo que digo es primero que tengamos claro una cosa, que todos estamos necesitados. Yo el primero, todos tenemos necesidad. Yo siempre digo que esa necesidad para los creyentes, para los que tenemos una fe de carbonero, una fe que no necesita ningún tipo de demostración, pues nos ayuda un poco más. Por eso animo a que la gente abrace la fe, ¿no? Y que la entienda. Pero sobre todo lo que digo es que como todos estamos necesitados, tenemos que pensar que un día podemos ser los ayudados. Entonces yo no puedo andar por las personas que trato de ayudar, pero sí puedo hacerles algo, acompañarles. Y yo pido a la sociedad de Murcia, que tiene un corazón muy grande, que acompañe al que tiene cercano. Ese señor que se encuentra en la esquina, en un parque, deambulando por ahí, solamente con que le pregunte, ¿cómo te llamas? Ya está, con saber que se llama Ramón o que se llama Josefina. Vosotros sí sabéis quiénes son cada uno, cómo tienen el nombre, y tenéis equipos de calle, hombre, y tenéis pisos. Es que eso es el gran... nosotros ahora estamos trabajando para comunicar con la sociedad y poderle decir que somos algo más que comer, algo más que dormir. Nosotros tenemos un albergue que tiene alojados a 200 personas, pero luego en este momento tenemos 47 viviendas en los distintos programas que desarrollamos para tratar de ayudarles. Estamos en un momento un poco complicado porque se están reduciendo las ayudas y entonces pues tenemos que hacer algún pequeño ajuste, pero realmente sabemos cómo ayudar. Y la forma de ayudar a una persona que sale de la calle es a través de la creación de un vínculo. Por eso el equipo de calle que tú me dices, hay que darle un protagonismo, hay que darle una gratitud, porque ellos ¿qué han conseguido? Acercándose a estas personas, muchas veces sin hablar, pero todos los días de su vida, han creado una pequeña confianza. Claro. Y ese vínculo les hace retornar a la sociedad de la que no se quieren ir. Entonces hay que estar un día y otro día, y una mañana con una botica de agua, y una noche con un abrigo o una manta, y hay que estar, y poco a poco al final esa persona que está sola, encuentra un vínculo que es esa persona del programa de calle de Jesús. Y a partir de ahí se puede reintegrar a la sociedad. Y a partir de ahí el siguiente paso es una vivienda, porque no les puedes meter en sociedad de golpe, y cuando ellos van metiéndose en una vivienda solos, luego pueden estar acompañados de otro o de otro, luego pueden saltar y luego terminan entrando en la sociedad de la que partieron. Luego tenéis también programas formativos y programas de... Tenemos formativos, tenemos un centro de día para que la gente no esté en la calle, y sobre todo se les traza itinerarios, y sobre todo lo que se les ayuda es a pensar en cosas positivas y en hacer actividades que les vayan retornando a lo que un día dejaron atrás. Claro, precisamente. Fíjate, me decían, no recuerdo quién fue, pero fue uno de los hermanos de San Juan de Dios, me decía una vez comentando, en una de las tantas veces que nos hemos visto, dice, es que, y yo lo he usado muchas veces, una persona que pasa un año en la calle, necesitamos de 7 a 8 años para poder reintegrarlo otra vez. Por supuesto. No es sencillo. No es sencillo, es constante, es un goteo y es a través de un vínculo, de una relación de iguales. Tú no puedes imponer, tú no le puedes decir a un señor que deje de estar ahí para ir a no sé dónde. Tú tienes que convencer. Entonces hay momentos de la vida en que hace un clic su vida y te llama, y entonces todo lo que has sembrado puedes hacerlo cercano. Entonces hay que trabajarlo con grandes profesionales, hay que trabajarlo con maravillosos voluntarios y hay que trabajarlo con ayudas, porque si no, no se puede hacer. Lo bueno que has descubierto también en Murcia es que Murcia es muy generosa, siempre, muy generosa. Hay muchísimos voluntarios en muchos programas. Muchísimo. Y Jesús Abandonado se nutre de muchos voluntarios y muchos más que quisieran y pudieran. Le invitamos desde aquí a que vayan. Hay voluntarios, hay asociaciones y hay grupos, la sociedad civil también, las instituciones también colaboran en todos los niveles y siempre están ahí cerca de ayuda, pero aún así hay mucho. Y sobre todo yo creo que una cosa importante que habría que hacer, evitar los juicios, ¿no? Los juicios hacia las personas. Es que un juicio, si no tienes conocimiento, puedes equivocarte. A mí que se haga un juicio, pero primero infórmate, no hagas un estereotipo con un ser humano, y además los tienes ahí y los tienes diariamente. Intenta establecer un diálogo, no es fácil, el primer día hasta te pueden rechazar, pero cuando un segundo día te acercas y cuando un segundo día cruzas 3 palabras y cuando pasas y dices, Marcelino, hasta luego,
Solo ese gesto, solo ese gesto, estás ayudando a esa persona a volver de esa soledad no deseada que le está triturando. Por supuesto que hay gente es lo que yo pido, no... es decir, pido sensibilidad para que no digamos, me parece, si los tienes ahí, si es dedicarle segundos de tu vida para hacer algo grande. Y yo creo que eso, y más el católico, es que lo llevamos dentro. La frase que tenéis puesta ya desde hace años allí junto a al centro, al hogar de acogida, ¿no? Claro, si juzgas mi camino, te presto mis zapatos. Te presto mis zapatos. O sea, mira a ver por dónde he caminado, por qué he llegado donde he llegado y entonces no me juzgues, ¿verdad? Porque he terminado. Si juzgas mi camino, te presto mis zapatos. A ver qué hubieras hecho tú recorriendo los mismos con esos zapatos, con esa historia que a mí me ha venido o me ha sobrevenido. Ayúdame a salir de aquí, no es la situación. José Manuel, se nos ha ido el tiempo. Yo quiero, pues en ti, agradecer a tantísimos voluntarios y a todo el patronato de Jesús Abandonado la inmensa tarea que hacéis, que también tenéis que luchar con mucha crítica, porque lógicamente al estar en el centro de Murcia este comedor, pues lógicamente tiene sus reticencias en los vecinos, en la historia, pero porque en el fondo no nos gusta ver a los necesitados, queremos evadirnos muchas veces y no ver el problema o no vernos reflejado en ello, pero aún ahí estáis luchando y por darle dignidad, que es lo más importante. Nosotros, yo te lo agradezco porque necesitamos visibilidad, necesitamos que se nos conozca, necesitamos que antes de preparar un juicio nos pregunten para poder contestar y necesitamos ayuda. Es decir, necesitamos, Jesús Abandonado es algo grande de la ciudad de Murcia. Entonces necesitamos que la ciudadanía nos aporte su cariño, nos aporte una suscripción, por qué no decirlo, en lo que puedan, un voluntariado, pero sobre todo un beneficio de la duda que se disipe tan pronto nos conozcan. Entonces estamos abiertos a explicar, estamos abiertos a caminar y yo pediría eso, cercanía que la tenemos, pero aquel que tenga o le asalte un porqué, aquí está el presidente, aquí está el equipo del patronato, aquí están todos los trabajadores, todos los voluntarios para contestar y para sumarles a la causa de ayudar al necesitado. No olvidemos, y eso permíteme que lo diga, que hablar de nuestra fe es muy fácil. Si a nosotros se nos dieron 10 mandamientos que nos resumieron en 2, y uno es amar al Padre por encima de todo, y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Es que yo, con eso es con lo que empiezo mi conversación para tratar un poco de evangelizar, de decir, piensa en eso, ¿a quién no le gusta hacer esto? Hagámoslo. Hagámoslo. Y ahí sintámonos lo que somos. Eso es lo que nos hace a nosotros felices. Y además el nombre es bellísimo. No sé exactamente cómo surgió, a lo mejor una lluvia de ideas, pero Jesús Abandonado. Ese es Jesús. Pues muchísimas gracias, José Manuel. A vosotros. Y ya lo saben, Jesús Abandonado nos espera, porque esos son hermanos nuestros, es el propio Jesús que nos espera. Y en esa espera y en ese encuentro también nosotros seremos los primeros beneficiados, porque quien ama auténticamente encuentra el sentido en su vivir y en su ser. Pues buenas noches, feliz verano, que sean felices, que recen por nosotros y que si Dios quiere, pues nos podamos encontrar una vez pasados estos 2 mesecitos, a finales de septiembre seguramente volveremos, si Dios quiere, con la temporada número 13 de Vidas con Luz. Sean felices, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias.